Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de salud y vida este jueves, 1 de octubre del 2020. Iniciamos en un nuevo mes. Les saludamos desde la mitad del mundo. Quienes habla Susana Naranjo les da la más cordial bienvenida. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Es el asambleísta Sebastián Palacios, miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional del Ecuador. Asambleísta, buenos días. Buenos días, Susana. Qué gusto saludarle a usted, a todas las personas que nos están mirando y nos están escuchando. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Es importante decirles que este programa está siendo retransmitido a través de nuestro canal aliado prensa.es y se da gracias al auspicio de Stevia Balance con antioxidantes, única en el mercado. Disfruta de todos tus momentos con 0 calorías y todos los beneficios de los antioxidantes y protege a tu familia. La fórmula especial de Stevia Balance tiene vitamina C, y selenio y te brinda el mismo sabor de tu stevia tradicional más los beneficios de lo que corresponde a Stevia Balance. Recuerda que lo puedes encontrar en sobrecitos en unidades de 50 y 100 en Mega Maxi, Super Maxi, Farmacias Medicity y Farmacias Económicas. Ahora sí, damos inicio a este diálogo con el asambleísta Sebastián Palacios, con quien vamos a hablar sobre el Código Orgánico de Salud del Ecuador, que tenía más de 8 años de tratamiento en la Asamblea Nacional y el 25 de agosto la Asamblea Nacional lo aprobó, lo remitió al presidente de la República, al licenciado Lenín Moreno, y luego este fue vetado totalmente. Asambleísta, por favor, coméntenos sobre el código. Claro que sí, Susana. Usted bien lo ha dicho. Ha sido un código que ha sido trabajado por muchos años. Incluso fue transformado en este último periodo. Y fue aprobado por la Asamblea Nacional. Esperábamos un veto parcial por parte del presidente de la República. Para quienes nos miran y nos escuchan, el presidente tenía tres opciones. La una era no emitir un veto, la otra opción era emitir un veto total, que es lo que hizo, y la tercera opción, que era la más lógica, la más responsable, la más sensata, era hacer un veto parcial, en donde podía objetar algunos artículos, plantear algunas modificaciones, mejoras al articulado. Y la verdad es que eso esperábamos no solo quienes formamos parte de la Comisión de Salud, sino todas las personas, cientos de personas que trabajaron este código, que se unieron a la construcción del Código de la Salud y que ahora estamos no solo sorprendidos, sino indignados por esta decisión que ha tomado el presidente de vetar completamente un Código de la Salud que es importante para el Ecuador. Así es. Asambleísta, ustedes presentaron un código de avanzada, según nos supieron explicar, pero también habían grupos detractores a este código de salud. Por favor, díganos cuáles son las ventajas que tenía el Código de Salud frente a la normativa que ya existe en el país. Susana, yo siempre he sido muy respetuoso de quienes no han estado de acuerdo con mi forma de pensar o con las propuestas que hemos hecho. Creo que un país se construye con la diversidad de criterios. Sin embargo, lo que nunca acepté, y por eso fui muy claro en explicar siempre los artículos del Código de la Salud, lo que nunca acepté es las malas interpretaciones, las descontextualizaciones y desinformación que se dio alrededor del Código de la Salud. Lamentablemente hubo algunos artículos que se los nombró controversiales o sensibles dentro del código, que fueron justamente en foco de estas descontextualizaciones. Por ejemplo, Susana, se quiso decir que a través del Código de Salud se estaba dando puerta abierta y se estaba despenalizando el aborto, cosa que no es real. El Código de Salud habla sobre la obligación de los médicos de atender emergencias obstétricas y, por supuesto, el aborto es considerado una emergencia obstétrica, pero siempre se habló en el marco de una emergencia. Se quiso decir que el Código de Salud permitía el cambio de sexo en niñas y niños, asustar a la gente con un argumento muy bajo y sobre todo falso. Esto es una mentira. El Código de Salud lo que establecía era la prohibición a los médicos de realizar procedimientos de asignación sexual
Y el artículo que habla sobre esto se refiere únicamente a los casos de personas que nacen con una anomalía de indeterminación sexual. Por ejemplo, las personas, niños hermafroditas. Esas son las anomalías a las que se refiere el código. De ninguna manera se estaba abriendo la posibilidad de cambiar el sexo de niños o niñas. Peor aún, como se trataba de decir, sin el cuidado o sin el aval de los padres. Se trató de decir que el código permitía los vientres de alquiler, cuando en realidad lo que hace el código es prohibir los vientres de alquiler porque prohíbe las contraprestaciones económicas cuando se trata de vientres subrogados. Entonces, a través o a partir de estas malinterpretaciones se generó todo un debate alrededor de temas sensibles que nos hicieron olvidar, y digo nos porque había que salir a responder todas esas mentiras que se decían, pero nos hicieron dejar de lado todo lo importante que tiene el Código de la Salud. Sí, importantes también esos artículos sensibles, porque garantizan derechos de mujeres en el primer caso, de niños en el segundo caso. Pero el código va mucho más allá de eso. Son 405 artículos que tratan desde una nueva visión en el tratamiento de salud en el país, enfocada mucho más hacia la prevención y no hacia la atención de personas que ya están enfermas. Lo segundo es importante, sí, pero lo primero es más importante porque es más económico y más eficiente, prevenir que las personas se enfermen. Hicimos muchísimas propuestas alrededor de eso y fueron recogidas en el código. Artículos que favorecen a personas que tienen enfermedades raras, huérfanas o catastróficas, personas que tienen cáncer, personas que tienen adicciones y que el código establecía procedimientos claros para poder tratarlas. Todas las personas que reciben algún servicio de salud en un centro de salud, en un hospital, que esperan que la atención sea más ágil, que esperan que la medicina se les entregue, que esperan no esperar meses por una cita, sino que sean atendidos de manera inmediata. A todos ellos estaba dirigido el Código de la Salud y por eso es que es, Susana, una irresponsabilidad total el vetarlo completamente, porque no solo que bota al tacho de la basura todo lo que contenía el Código de la Salud, sino que deja sin la posibilidad a la Asamblea Nacional de tratar este código por un año. Imagínense lo que eso significa cuando hoy en día vivimos una pandemia y cuando lo más importante y la prioridad debería ser la salud de los ecuatorianos. Así es, asambleísta, como usted lo señala, pues el código recogía toda la parte de promoción y prevención de salud, que era un tema muy importante. Ahora recuerdo también que el código crea un superministerio. Había mucha discusión con respecto a cómo queda el ente rector de salud, que es el Ministerio de Salud dentro del código. Yo fui muy claro desde el inicio de estas conversaciones y debates en la comisión en que no podíamos replicar el modelo vigente, un modelo en el que tenemos un superministerio. Imagínense ustedes, el Ministerio de Salud es el que emite política pública, presta servicios y se autocontrola y se autosanciona. Entonces, queda la pregunta de cómo garantizar calidad en la salud si es que tenemos un ministerio que es juez y parte. Eso había que cambiarlo a través del Código de la Salud y yo insistí en muchas sesiones para que así sea. Lamentablemente, Susana, a través de la Constitución aprobada en el año 2008, se pusieron algunos candados que no nos permitía a través de un código quitarle, restarle funciones al Ministerio de Salud. Esto fue una estrategia política con el objetivo de, en esa época, año 2008, darle fuerza, darle peso y darle poder a un ministerio. Por eso es que se pusieron algunos artículos dentro del Código de Salud como para restar ese poder, para restar esa función exagerada que tiene el Ministerio de Salud. Por ejemplo, un artículo muy importante, una disposición transitoria que decía que en 2 años máximo debía darse esta separación de funciones, con el objetivo de garantizar una calidad en la atención. Pero eso contenía el Código de la Salud, es decir, que en estos 2 años había que establecer mesas de trabajo, llamar a científicos, expertos en administración, en organización del sector público y demás, y poder separar estas funciones. Eso decía el Código de Salud. Otro de los artículos importantes del código era la activación de un Consejo Nacional de Salud, que hoy día no funciona, pero que pretendía unir a universidades, academia, a expertos, especialistas y sobre todo a la sociedad civil. Por primera vez, la gente, la ciudadanía iba a ser parte de las decisiones que se tomen
en el ámbito de la salud. Eso tenía el Código de la Salud, ahora ha sido vetado completamente. Entonces, siempre hubo cosas que mejorar dentro del Código, Susana, y claro, no podemos cegarnos a decir que el código era perfecto, ¿no? Sin duda habían cosas que mejorar, y para eso era el veto parcial, eso era lo que se esperaba. Y llama mucho la atención que lo veten completamente cuando la lógica decía que había que mejorar el código, no botarlo a la basura, pero además, cuando todos sabemos, porque lo vimos, que funcionarios del gobierno, Susana, estuvieron presentes en el tratamiento del Código de la Salud. Fueron copartícipes de la construcción del código, organizaron mesas de trabajo, talleres técnicos, desde el mismo gobierno como para sumar elementos a este Código de la Salud. Trabajaron en esto y total, a última hora se les ocurre desconocer incluso su trabajo, incluso su participación y vetar completamente el Código de la Salud. Entonces, no encuentro una lógica, no encuentro un argumento real, fuerte, como para poder justificar este veto total que ahora ha dado el presidente y el gobierno actual. Asambleísta Palacios, ¿cuál cree usted que es la razón por lo que el gobierno central ha vetado totalmente el COS? Bueno, habría que preguntarle al presidente, habría que preguntarle a sus funcionarios cuál es la verdadera razón que está por detrás de esta decisión. Lo que sí estamos seguros, Susana, amigos, es que la decisión no es técnica, como se ha tratado de decir. Está clarísimo que es una decisión política, en un año preelectoral, además, y que se trató de maquillar con pseudo argumentos técnicos, científicos, que, insisto, se caen por su propio peso, porque esos mismos argumentos, desde el otro lado, fueron dados por el mismo gobierno, este mismo gobierno, en meses anteriores y en años anteriores. Entonces, eso nos hace pensar, además, tomando en cuenta que cuando existe un veto por parte del presidente, lo más lógico es que haya un documento que lo respalde, ¿no es cierto? Un documento en donde se indiquen sus argumentos, en donde se justifique la razón del veto total. Si es que ustedes me preguntan cuál es ese documento, recibimos, Susana, un documento del presidente de la República con una hoja, una página, imagínense ustedes, en donde vetan completamente un trabajo de 8 años, en donde vetan 405 artículos. Entonces, de nuevo, no es una decisión técnica, es una decisión política, pero habrá que ver, y eso sí, me encantaría saber qué está por detrás de eso, si es que fue la presión de algunos grupos sociales, políticos, económicos, eso no lo sé, eso lo sabe el presidente y habría que preguntarle realmente qué razones están por detrás de esta decisión por lo más irresponsable e insensible. En la Comisión de Salud, ¿cuántos asambleístas están en contra de este veto total? O por decirlo de otra forma, ¿cuántos están a favor del veto total? Todos los asambleístas de la comisión, Susana, están en contra del veto. Estamos en contra del veto total. Y todos los asambleístas de la comisión, sin importar nuestro partido político, nuestra ideología, entendemos de manera técnica lo que dice el Código de la Salud. Por eso es que cuando se decía que este es un código abortista, que este es un código que permite el cambio de sexo en niños y niñas, insisto, cosa completamente falsa, yo decía, miren la votación que hubo dentro de los asambleístas de la Comisión de Salud en el Pleno de la Asamblea. Todos los asambleístas de la comisión votamos a favor, teniendo asambleístas de una ideología o de otra, de un partido político o de otro, teniendo asambleístas que son mucho más conservadores, otros más liberales, pero todos votamos a favor porque este código no podía medirse en base a una posición ideológica o en base a una posición moral o religiosa, peor aún política. Este código debía medirse desde un punto de vista técnico, porque es un código de salud y nada más sensible que la salud. Ahora lo notamos más que nunca. Nada más sensible que la salud y por lo tanto, si es que la decisión fue como parecería ser, política por parte del gobierno, qué tristeza, realmente, qué tristeza que se tome como un tema político algo tan sensible como es la salud de todos. ¿Qué acciones va a llevar ahora o va a tener que realizar la Comisión de Salud? ¿Qué va a hacer todo el equipo que forma la Comisión de Salud? Bueno, la Comisión de Salud debe seguir su trabajo. Nosotros tenemos una agenda con varias reformas legales
Por ejemplo, estamos trabajando la nueva ley del deporte, que es una propuesta hecha por mi despacho y por el Grupo Parlamentario del Deporte en la Asamblea Nacional y por cientos de deportistas. Tenemos ahorita próximo a aprobar un informe sobre la obtención de carnets de forma irregular, carnets de discapacidad, me refiero, que fue uno de los escándalos que saltó en esta pandemia. Tenemos una reforma a la ley de discapacidades también pendiente, así que la comisión debe seguir su trabajo. Aquí quienes deben asumir su responsabilidad, o más bien, su irresponsabilidad, Susana, es el gobierno, quien vetó totalmente esta norma trabajada. Y claro, no nos podemos quedar en el problema, en la tristeza, en la indignación. A mí me caracteriza siempre el buscar soluciones. Y la solución, en este caso, desde mi punto de vista, debería venir desde el mismo gobierno. El gobierno debería, a través de normativa secundaria, que mucha de esa normativa existe, pero está ya desactualizada, caduca, porque fue planteada hace 10 años. Actualizar esa normativa secundaria y a través de ello, me refiero a instructivos, me refiero a reglamentos, a través de ello poder garantizar los derechos que se estaban plasmando dentro del Código de la Salud. Creo que esa podría ser una salida y a la par, el seguir trabajando en quizás hacer algunas reformas, algunos de los cuerpos normativos, algunas de las leyes que están vigentes, que podrían ser parches quizás, pero que de todos modos sean mejor que quedarnos sin una norma de salud actualizada y codificada, como era el Código de la Salud. En el tema de la recepción a mujeres con aborto en proceso, recuerdo que en la época de de la exministra Verónica Espinosa, ella sacó una resolución donde señalaba que todos los médicos debían atender a la mujer en la condición que lleguen en el proceso del aborto sin, ¿cuál sería la palabra exacta? No quiero equivocarme. Sin denunciarla a la policía. Uh-huh. Exactamente, ese es un ejemplo de cómo a través de una norma secundaria se puede plasmar la garantía de derechos. Habría que actualizar esa normativa porque lamentablemente en este país a veces caemos en que quien dicta la política termina siendo el ministro de turno y no la institución como tal. Debería ser la regla que la institución es la que vale. Los funcionarios terminan siendo personas pasajeras. Pero habría que actualizarse esa disposición, así como otras, como la que hablábamos de la prohibición de médicos de realizar procedimientos de asignación sexual en el momento del nacimiento. Hay un tema que se queda muy en el aire, Susana, y es cómo se va a aplicar la despenalización del uso del cannabis con fines terapéuticos, que estaba planteado dentro del Código de la Salud. ¿Cómo se lo aterriza eso al ámbito de la salud? ¿Quiénes van a poder producir, distribuir, vender el cannabis con fines medicinales? Eso contenía el código, ahora que se lo veta totalmente, queda esto en el aire como para interpretaciones y eso puede ser perjudicial. Entonces, así hay un montón de cosas que podrían ser acogidas dentro de normativa secundaria, unas sí, otras no. Y obviamente habrá que esperar a la próxima asamblea a ver cómo se da esta discusión del Código de la Salud después de un año que el veto total prohíbe su tratamiento. En lo que usted señala del manejo y uso del cannabis y producción y demás, se entendería que eso ya no va a poder realizarse, a menos que salga un nuevo código. Claro, en este momento esto queda en el aire. La normativa puntual en el ámbito de salud iba a ser el Código de la Salud. Ahora lo que tenemos es una despenalización a través del Código Integral Penal, pero despenaliza en general las sustancias sujetas a fiscalización relacionadas al cannabis con fines terapéuticos. Hay una ley que habla sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas y ahí se establece que la autoridad de salud debe definir los mecanismos como para que esto se pueda aterrizar, para que el día de mañana alguien que tenga una enfermedad grave, rara, huérfana, catastrófica, como lo es el cáncer, gente que tiene Parkinson, que sufre mucho dolor, pueda acceder a este tipo de alternativas sin lo que sucede ahora, que es que son productos importados, carísimos, o son productos que se los consigue a través de internet sin ninguna regulación y uno no sabe si es que está consumiendo
algo que efectivamente le va a generar el efecto que debería generar este tipo de alternativas. Entonces, queda en el aire y por eso es una de las razones más por las que fue un error vetar completamente el Código de la Salud. Si es que habían artículos que había que mejorarlos, bienvenidos sean, debían hacérselos a través de el veto parcial, no un veto total. Así que ahora, insisto, al Ejecutivo le toca, no le queda más que asumir esta responsabilidad de haber vetado totalmente y garantizar que la salud de los ecuatorianos no quede en el aire, como han quedado algunas disposiciones que estaban en el Código de la Salud. Asambleísta Sebastián Palacios, ¿qué va a pasar con todo el problema que se ha dado por los carnets de discapacidad? Como usted bien lo ha señalado, eso corresponde también a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional del Ecuador. Bueno, la Comisión ha hecho un proceso de fiscalización. Hemos llamado a la mesa a autoridades de toda índole, de diferentes instituciones, desde el Ministerio de Salud, pasando por la Contraloría, la Fiscalía, aduanas, CONADIS y otras, para que nos den información. Lamentablemente no hemos tenido la apertura que hubiésemos querido, sobre todo del Ministerio de Salud, que es la institución que tiene la información fuente. El Ministerio de Salud tiene el sistema, el Ministerio de Salud tiene los funcionarios que entregaron estos carnets y el Ministerio de Salud tiene la potestad de dar de baja los carnets que fueron entregados de forma fraudulenta. Pese a la falta de información, Susana, hemos trabajado un informe dentro de la Comisión de Salud que será votado en los próximos días para ser enviado al Pleno de la Asamblea Nacional. Y es un informe que llega a algunas conclusiones y sobre todo que transparenta la información de lo que la gente quiere saber. Por ejemplo, en cuanto a cuántos funcionarios han sido penalizados, cuántos funcionarios han sido sancionados por haber entregado de forma ilegal un carnet. Y a su vez, cuántas personas han sido, entre comillas, beneficiadas ilegalmente de haber obtenido un carnet sin tener una discapacidad. También, qué procesos se han seguido en cuanto a auditorías del mismo Ministerio de Salud, de la Contraloría, en saber cómo están las investigaciones dentro de la Fiscalía. Y por supuesto también en establecer algunas responsabilidades del Ministro de Salud, de quien maneja el CONADIS hoy en día, del anterior Ministro de Salud también, y también enviar información de lo que hemos recabado con respecto a los asambleístas que han sido señalados, según la información que tenemos, cuáles aparentemente habrían obtenido un carnet de forma legal y cuáles no. Y obviamente el caso ahí del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estuvo dentro de la comisión y que esa información servirá para la comisión de fiscalización para el proceso de juicio político que está llevando en su contra. Por otro lado, asambleísta, fuera del lado político, hay que entender también la parte humana. Entendemos que hay una disposición del Ministerio de Salud donde han solicitado que se pare o se retiren los beneficios de las personas que tienen estos carnets de discapacidad. Entonces, tanto así que a una persona que se acercó a un hospital público para ser atendida de un problema que tiene, de una enfermedad catastrófica y que tiene el carnet de discapacidad, le dijeron que no lo van a poder atender. Y además de eso, que va a tener que reembolsar todo lo que el Estado ha gastado en él por discapacidad. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué decirle a la ciudadanía? ¿A dónde acudir? Gracias, Susana, por tocar ese punto porque es muy importante. Más allá de las sanciones, más allá de los responsables de la obtención de carnet de forma fraudulenta, están esos miles de ciudadanos que, teniendo una discapacidad, no han podido obtener el carnet. Yo le cuento que cuando salió todo este escándalo, puse un mensaje en Twitter y no me imaginaba la reacción que iba a tener. Yo puse que me contacten todas las personas que han tratado de sacar un carnet de discapacidad teniendo una discapacidad y no lo han podido hacer. A los 5 o 10 minutos tenía más de 100 mensajes de ciudadanos ecuatorianos que han esperado meses o años por obtener un carnet. Yo me comprometí con ellos en enviar sus casos al Ministerio de Salud para que los resuelva. Hasta la última sesión de la Comisión de Salud que tuvimos, en la que estuvo presente el Ministro de Salud,
Yo le hice caer en cuenta de esto, de la falta de respuesta que tenía a ese oficio y por lo tanto a esos casos. El ministro indicó que había ya respondido, hasta ahora no tengo el oficio en mis manos, pero no vamos a descansar, Susana, hasta que todas esas personas tengan una respuesta, hasta que quienes tienen una discapacidad no han podido sacar el carnet porque les han hecho esperar, porque les han dado largas o incluso porque les han querido cobrar por el servicio. O sea, hasta eso ha llegado este sistema de salud. Así es. Y obviamente esto va de la mano no solo con quienes han tenido el problema, quienes han sufrido esta falta de atención en estos años, sino quienes se vienen más adelante. Hay mucha gente que tiene una discapacidad y que estaba en pleno trámite de sacar un carnet y que resulta que por la culpa de un montón de gente corrupta, de funcionarios que se aprovecharon de su puesto para sacar un carnet, quienes terminan pagando los platos rotos son las personas más sencillas, las más humildes, las que necesitan ese carnet para poder tener estas exoneraciones o estos beneficios. Así que uno de los pedidos que se hacen, por supuesto, dentro del informe, Susana, en la línea de lo que usted dice, es exigir. Aquí no es ni siquiera pedir, exhortar, no, exigir al Ministerio de Salud que pueda continuar con el servicio, pero que garantice que el servicio sea ágil, oportuno y sobre todo transparente. Transparente para que no vuelva a pasar lo que ya ha pasado, que haya un sistema que sea manipulado, donde se han encontrado, imagínense, certificados médicos repetidos 5, 6, 7 veces, el mismo certificado para diferentes pacientes, donde un mismo funcionario en una noche, imagínense, no en el día, en horas de trabajo, en una noche emitió 20, 30 carnets de discapacidad. Eso no puede volver a pasar y eso es lo que debe garantizar el Ministerio de Salud y, por supuesto, quienes estamos muy comprometidos con esto, vamos a hacer todo el seguimiento para que así sea. Y para aquellas personas, como le acabo de indicar de ese caso, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde reclamar? Bueno, deberían hoy en día ya tener el servicio dentro del Ministerio de Salud. Si es que no se les presta el servicio, ese o cualquier otro, pueden hacerlo a través de la misma asamblea. Yo sé que la asamblea ahorita no tiene la mejor confianza y respaldo posible, pero desde mi despacho siempre estamos abiertos a recibir estos casos, Susana. Por eso agradezco la oportunidad para poder ser escuchado y obviamente la reciprocidad para que yo escuche casos de otras personas que tengan este tipo de problemas. Es facilito ahora que estamos en distanciamiento, en este modo virtual, el contactarnos o el contactarme a través de redes sociales, a través de mi página web, que es sebastianpalacios.es, súper fácil. Mándenos un mensaje, por favor, porque mientras más nosotros conozcamos estos casos, más eficiente puede ser nuestro proceso de fiscalización a las autoridades. Excelente, así que vamos a, amigos, a contar con el apoyo del despacho del asambleísta Sebastián Palacios para poder solucionar todos estos temas y situaciones difíciles que acogen a las personas que tienen algún grado de discapacidad con el tema de los carnets. Por otro lado, asambleísta, ¿cómo avanza la ley del deporte? La ley del deporte avanza, como se dice, lento pero seguro. Esperaríamos que las cosas avancen más rápido. Realmente esa es una de mis frustraciones dentro del proceso legislativo y dentro del sector público en general. Las cosas van muy lento para el ritmo en el que avanza la gente, la tecnología, todo avanza muy rápido y lo público avanza lento. Eso es algo que hay que cambiar definitivamente. Pero al menos va avanzando, que eso es algo positivo. Hemos logrado que el presidente de la Asamblea identifique a esta ley del deporte como una prioridad, una de las prioridades dentro de la agenda legislativa, lo cual significa que va a ser tratada en este periodo legislativo y eso es bueno porque en este periodo hemos presentado una nueva ley del deporte que tiene el apoyo de muchísimos deportistas y que busca muchas transformaciones en el deporte ecuatoriano. Despolitizar el deporte, que es tan importante, que ya los funcionarios y los dirigentes no sean puestos a dedo, sino que sean gente preparada, que haya transparencia en el uso de los recursos. No puede ser posible, Susana, que el 80% de los recursos que se entrega a las organizaciones deportivas sea destinado a pago de sueldos, arriendos, gastos administrativos, y solo el 20%, el 15% en algunos casos, termina llegando a los deportistas. Esto no puede seguir pasando.
que haya rendición de cuentas, que haya auditorías al uso de fondos, al uso de recursos, es muy importante y contiene nuestra propuesta de ley. El que recuperemos, el que revivamos el deporte estudiantil, donde están todos los semilleros. Ahora ya no hay estos campeonatos interescolares, intercolegiales como habían antes. Eso hay que recuperarlo. El potenciar el deporte estudiantil, pero en las universidades, el deporte universitario. Que las universidades dejen de ser el cementerio de los deportistas, como lo son ahora, lamentablemente. Un deportista debe decidir si estudiar o si hacer deporte, cuando en otros países puedes hacer las dos cosas tranquilamente. El que haya inclusión para personas con discapacidad, a propósito de las personas con discapacidad, el que todos podamos jugar en una misma cancha, ese es el objetivo de la nueva ley del deporte, que las personas con discapacidad no estén aisladas, sino que sean realmente incluidas dentro de las organizaciones deportivas, dentro de los equipos. Y por supuesto, un tema del cual yo he luchado mucho junto a mi equipo es el lograr igualdad de género en el ámbito deportivo, el erradicar la violencia contra las mujeres, el que haya equidad, el que haya paridad de género dentro de la conformación de equipos, de la misma dirigencia deportiva, es muy importante para lograr una sociedad igualitaria, una sociedad de igualdad en oportunidades y derechos. Así que esos son algunos de los temas que estamos buscando cambiar dentro de la ley del deporte. Insisto, tiene muchísimo apoyo ciudadano, mucho apoyo de deportistas, y ese apoyo es el que logrará que ojalá pronto se pueda aprobar. Primero, en el primer debate dentro de la comisión hay que armar un informe que está ya realizándose y esperamos tenerlo pronto, y después ya la aprobación que se dé en el segundo debate. Yo espero, como lo digo, que con el compromiso del presidente de la Asamblea, con el compromiso de todos los asambleístas que conformamos el Grupo Parlamentario del Deporte y por supuesto de la Comisión de Salud, esta norma pueda ser entregada a los ecuatorianos, a los deportistas ecuatorianos en este mismo año. Hacia allá le apuntamos. Qué bueno, ojalá así sea. Si esperamos que esta nueva ley del deporte pues realmente apoye en lo que tiene que ver con la promoción y apoyo a todos los estudiantes y a todos los deportistas a nivel nacional. Y, Claro que sí. Y Susana, si me permite, claro, ahora el deporte toma incluso más relevancia que nunca, porque en pandemia, ¿no? así, Con la amenaza del coronavirus, el estar sano, el estar fuerte, el estar con defensas altas, nos garantiza estar saludables. Y qué mejor que el deporte para eso. Si es que sumamos eso a todos los valores que te da el deporte, ¿no? Disciplina, trabajo en equipo, esfuerzo, confianza, empatía, solidaridad, todo eso genera un desarrollo social en nuestros niños, en nuestros jóvenes, y obviamente logra esa transformación de nuestra sociedad que queremos a partir del deporte. Entonces, asumo que esa importancia no solo la notamos los ciudadanos, sino ojalá también todos los asambleístas. correcto. Ya al final de nuestra entrevista, asambleísta, quisiéramos un mensaje final para toda la ciudadanía. Bueno, primero agradecerle a usted, Susana, al espacio Salud y Vida, Gracias. que es muy importante para transmitir conceptos y guías en cuanto a salud a la gente que nos escucha. Agradecer por eso. De nuevo, ratificar mi rechazo al veto total del Código de la Salud y de la mano con eso, el exigir que hayan respuestas por parte del gobierno para que se garanticen los derechos que estaban consagrados dentro del Código de la Salud. El pedir a la gente que se informe siempre cuando hayan estos debates importantes, que lean las normas, que vayan a fuentes oficiales y que no crean a veces en estos mensajes pasquines o mensajes en redes sociales, que lo que hacen es confundir y generar un miedo que no está sustentado y que el día de mañana puede afectar incluso una decisión tan importante como la de aprobar toda una norma, todo un código de salud. Eso, el también decirles que estén pendientes del avance de la ley del deporte, qué bueno, y gracias Susana por tocar eso, porque eso es un tema positivo dentro de tantas cosas negativas que pasan en nuestro país y en la política ecuatoriana y sobre todo en la Asamblea Nacional. Insisto, el deporte es vida, el deporte nos hace crecer, el deporte nos genera confianza, nos da valores, nos da principios, el deporte fomenta el turismo, el deporte genera desarrollo económico, y por eso es que es una de mis banderas de lucha y vamos a seguir trabajando para tener esta nueva ley del deporte. Así que esperen buenas noticias alrededor de eso.
Claro que sí, y le haremos el seguimiento asambleísta. Agradecemos al asambleísta Sebastián Palacios por acompañarnos este 1 de octubre del 2020 en su programa Salud y Vida. Y recuerden, amigos, que seguimos en pandemia. Por favor, a cuidarnos todos, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento. Así es, a cuidarnos todos. Y recuerda también que tu piel siempre joven con el Ixus. Luce una piel siempre joven con el Ixus Beauty, gracias a sus 2.500 miligramos de colágeno. Lo puedes encontrar en tu sabor favorito, sandía mora o mango naranja, en Supermaxi, Megamaxi, Farmacias Medicity y Farmacias Económicas. Gracias también a Prensa S, que retransmite nuestro programa los días sábados, y también a NUN Asesoría Comunicacional. Con ustedes, amigos, los esperamos el próximo martes. Y recordarles que estamos ya en nuestra nueva promoción en redes sociales. Gracias por seguirnos y gracias por ser parte de Salud y Vida. Un excelente fin de semana para todos. Gracias. Chao, gracias.